Y ya estamos con otro gran amigo, el doctor León Tenenbaum, que es abogado, y él va a hablar acerca de, casos que están dando que hablar durante estas últimas semanas, y la Corte, cómo está, digamos, solucionando, ¿no es cierto?, sacando fallos que antes no se veían, ¿es así? Sí, buenas noches, Ana María. Tal cual, estos son tres casos importantes relativos al tema de la salud. Uno de ellos, el de la Corte, de una persona que profesaba el culto de testigo de Jehová. Que está dando tanto que hablar, León, ¿eh? Sí, hace tiempo. Es una persona, los hechos son que una persona que se herida en un asalto, lamentablemente. Un muchacho. Una persona joven, es herida de bala en la zona inguinal. Queda inconsciente, es internado en un importante nosocomio de la capital federal, y se plantea la situación, que el nosocomio les informa a los familiares que tiene que hacerse una transfusión de sangre. Obviamente algo normal, algo común, ¿no es cierto?, dentro del problema. Y la esposa del paciente plantea que el paciente era testigo de Jehová, y que es más, había desde hacía prácticamente 4 años, del año 2008, un acta notarial ante escribano, obviamente, en el cual el paciente había manifestado que se oponía a todo tipo de transfusión de sangre, de cualquier clase. Obviamente el padre recurre a la justicia y... Se lo ha visto desesperado por los canales, sí, realmente. Sí, indudablemente. Y en primera instancia, el juez de primera instancia le da la razón, pero resulta que la esposa del paciente recurre a la Cámara y la Cámara revoca el fallo de primera instancia. Así es que la cuestión llega a la Corte, y la Corte, ya citando un precedente anterior, manifiesta que esto entra en el ya conocido y reiterado artículo 19 de la Constitución Nacional, que tantas veces hemos nombrado, ¿no es cierto? Establece que una persona no puede interferir en el ámbito de su ámbito de intimidad, el Estado, ni un tercero, siempre y cuando no realice actos que alteren la moral, el orden público, o que perjudiquen casualmente a terceros, que quedan, liberados solamente a Dios, ¿no es cierto? Ahora bien, el problema, la Corte dice esto casualmente, que hay una esfera de intimidad, hay una esfera donde no puede intervenir el Estado ni los terceros. Cita un fallo también muy conocido en estos temas, que es el Ponseti de Balbín, del reconocido, el famoso político radical Balbín, que era el caso en que la persona estaba en sus últimos momentos de vida, y una editorial tomó unas fotos prácticamente lesivas de este momento tan lamentable y tan delicado. Y fue demandado, y esto se sentó una jurisprudencia, el caso Ponseti y Balbín, en el cual establece que no hay derecho a invadir ni que trasciendan problemas de salud o problemas físicos, psíquicos, de cualquier tipo, de una persona sin su autorización. Ahora, León, yo te pregunto, ¿y se la deja morir a la persona entonces? ¿Qué ocurre? El problema es que indudablemente ellos, la Corte aclara que acá hay un problema de libertad de cultos, hay un problema también de salud, un problema de vida, ¿no es cierto?, porque está en juego la persona vida. Pero también aclara que, opta que una persona tiene el señorío sobre su cuerpo, y al tener el señorío sobre su cuerpo puede decidir qué hacer con su cuerpo y con su vida. Incluso dice repeler todo tipo de intento de agredir o de modificar ese señorío, ese llamado señorío sobre su cuerpo. Pero es más, agrega que hay una ley, que es la 26.509, que establece que una persona, con razón o sin razón, con causa o sin causa, puede rechazar cualquier medicación, cualquier tratamiento terapéutico, incluso dice anticipadamente, como era este caso. Sí. Con lo cual, esto es lo que entra en la llamada autonomía de la voluntad de la persona. Con lo cual, establece que nadie puede interferir en esa autonomía de la voluntad, y más allá de que la persona no falleció, establece que tenían todo derecho a no hacerse esa Ahora bien, transfusión. va en contra, digamos, de la profesión del médico, que es salvar vidas.
Sí, va en contra de la profesión del médico, pero no nos olvidemos que hay una ley específicamente. No, eso me quedó claro, pero yo digo, la parte del médico que trata de salvar la vida se ve inhibido por una ley. Sí, el médico, bueno, intenta cumplir con su mandato, con su misión. Salvar a la persona. Si hay una ley, hay una voluntad contraria a la intervención de un médico, la Corte dice, prevalece el señorío sobre su cuerpo, su autonomía de voluntad, de rechazar un tratamiento, una transfusión de sangre. Bien, con respecto a el niño que, bueno, la pareja tenía un chiquito, los padres, ¿no es cierto? Sí. De 2 años y medio y que se niega a vacunarlos. Eso es diferente. Eso es diferente, porque casualmente hay una ley que establece lo contrario, y te explico por qué. Este caso, bueno, sucede en Mar del Plata, unos padres que adscriben a la llamada medicina alternativa, o creo que también se dice ayurveda, ese tipo de medicina, deciden no vacunar a su hijo. Obviamente esto llega a conocimiento de un juez, que, bueno, en principio el juez le hace lugar a nuevamente la autonomía, la voluntad de los padres como representantes legales de los hijos, que si los padres no quieren, bueno, no lo vacunen. Pero ¿qué pasa? La asesora de menores llega a la corte de la provincia, en la provincia, porque el Tribunal de Familia pasa a la corte. Bueno, y en la corte de la provincia establece todo lo contrario, establece que hay una ley, que es la 22.909, que establece que la vacunación es obligatoria en nuestro país. Con lo cual los compelen 48 horas a que se realice esa vacunación bajo apercibimiento de hacerse compulsivamente. ¿Qué pasa? En este caso, la autonomía de voluntad perjudica a los demás. Perjudica a los demás, pero aparte de una ley que establece una conducta obligatoria, con lo cual está limitada esa autonomía de la voluntad. En la otra, en el caso de la Corte, el caso del testigo de Jehová, tenemos una ley que hace prevalecer esa autonomía de voluntad de rechazar un tratamiento. Acá es lo contrario. Así que, bueno, los compele y tienen que realizarse esta vacunación. Con respecto a la persona que tiene un cáncer crónico, su obra social sacó, digamos, al sanatorio que la estaba atendiendo de la cobertura. ¿Y qué pasó? Bueno, también un caso de salud muy interesante. El caso es una obra social que es Unión Personal Civil de la Nación, UPCN, conocida por UPCN, saca de la cartilla a un renombrado nosocomio, no lo vamos a nombrar, pero muy famoso en todo lo que sea cura de cáncer, ¿no es cierto? Una paciente que estaba tratándose de un cáncer de mama. Bueno, obviamente recurre a la justicia porque no está más en la cartilla ese nosocomio, no se podía tratar. Y esto no es un caso de la Corte, es un caso de la Cámara Federal, de la Capital Federal. Establece que si la prestación estaba en ejecución, ¿no es cierto?, se estaba ejecutando porque la paciente se venía tratando, se tiene que mantener, más allá de que la obra social pueda tener derecho a cambiar la cartilla. Esto estaba en orden de ejecución, se estaba ejecutando esta prestación y establece que se reanude para esta paciente tratamiento en esta clínica y bueno, que siga tratando. Yo digo, León, la ley se está portando más que bien. Sí, la ley y la justicia. Y la justicia, ¿no? Bueno, se hará justicia, se hará justicia. Bien, muchísimas gracias, León. Ahora vamos al corte y luego continuamos.